de nuevo aquí un domingo más con la iglesia, todos reunidos en la presencia del Señor para compartir la palabra. Los bendecimos y los saludamos desde aquí, de Sevilla, Alcalá de Guadaira, desde la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, de donde estamos transmitiendo, comenzando después de un tiempo de alabanza y oración. Vamos a comenzar con la palabra de hoy. Hoy en el día se conmemora el día que Jesús entró triunfal, ¿no? Dice triunfalmente el traductor, en Jerusalén, porque Jerusalén era el centro donde, y lo sigue siendo, ¿no? A nivel mundial, el centro donde todas las religiones les gusta tener allí como una parcela, ¿no? Todo le gusta Jerusalén, ¿no? Incluso otras religiones también quieren Jerusalén, llamado en un sentido espiritual el centro de la voluntad de Dios, pero ya sabemos que esa Jerusalén, lo que se llama hoy Tierra Santa, Jerusalén y todo eso, no es la que va a descender del cielo, es la Jerusalén terrenal. Nosotros pertenecemos a otra Jerusalén, que es la que va a descender del cielo en su momento, y en la que vamos a habitar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por la eternidad. Entonces, esa es la que nosotros esperamos. De ahí somos ciudadanos, de la Jerusalén terrenal no. Santos, amén. Así que, pero bueno, Jesús en ese momento estaba allí en la tierra, estaba aquí, y en ese momento pues hizo esa entrada triunfal, la cual se conmemora hoy como el domingo de Ramos, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces queremos compartir con ustedes la palabra y esperamos en el nombre de Jesús que sea de bendición. Bien, les saludo el pastor Juan Carlos García, de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, Sevilla, España. Bueno, pues vamos a irnos al capítulo 20 del libro de Mateos, del Evangelio de Mateo, porque es un evangelio. Así que, gloria a Dios. ¿Esto qué es, cariño? Me han preparado aquí. Jengibre. ¿Es qué? Jengibre. Jengibre. Esto es fuerte. Gloria a Dios. Hace un día bonito hoy, ¿verdad? Un día soleado aquí en España. Verdaderamente un día disfrutable. Buenos días, Ana María. Está Ana María Barosa, ya conectada. La bendecimos, bendiciones, saludos de todos los hermanos que estamos aquí, un abrazo. Bueno, vámonos al capítulo 20, vamos a empezar en el capítulo 20, versículo 29, para entrar un poquito en el contexto de lo que es vamos a ver hoy sobre varios temas, en la medida que nos dé tiempo, vamos a ver la entrada del Señor en Jerusalén, pero vamos a empezar por el 29, ¿verdad?, del capítulo anterior, del 20, donde dice así: al salir ellos de Jericó, habían estado en Jericó, ¿verdad? El Señor había estado en Jericó. Le seguía una gran multitud. ¿Qué versículo es? El 29 del capítulo 20. 29. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que Jesús pasaba. Clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque claro, ellos eran ciegos, no veían, pero sí oían. Entonces, es curioso, ¿no? Porque hay otro problema, que es que cuando una persona es sorda, tampoco no habla, porque como no oye nada. Pero ellos eran ciegos y eso no era un obstáculo para que ellos oyeran, podían oír, ¿no? Entonces el Señor le dice, y la gente les reprendió para que callasen, ¿no? Siempre van entre la multitud y van ahí infiltrados los religiosos, ¿no? Los que tienen siempre un sentido del ridículo, les da vergüenza de hablar de las cosas del Señor y tratan siempre de callar a los que sí quieren, ¿no? Entonces ellos estaban ciegos y claro, escucharon que el Señor pasaba y ellos tenían la fe de que el Señor los podía sanar.
Ellos tenían fe, los otros no. Porque los otros podían haber dicho, Señor, aquí hay unos ciegos que están clamando, Señor, ten misericordia, sánalos. Pero no, ellos fueron a reprenderlos para que se callasen. ¿Eh? Y dice, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más todavía, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y deteniéndose Jesús, dice que se compadeció, ¿no? Compadecido, les tocó los ojos. El 32, estamos en el Estábamos en el 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que yo os haga? Porque claro, ellos esperaban que el Señor los pudiera sanar. Ellos esperaban que que Jesús les podría hacer algo, ¿no? Algo podría ser. Entonces por eso el Señor, que sabía y conocía sus pensamientos, les dijo, ¿qué queréis que os haga? Vaya pregunta, ¿no? Porque el Señor sabía perfectamente lo que ellos querían, pero el Señor, en el capítulo que vamos a leer y en el siguiente, hace muchas preguntas, ¿no? El Señor hace preguntas. Y cuando el Señor hace preguntas, hay algo serio que va a ocurrir, ¿no? El Señor quiere mostrar algo, ¿no? El Señor predicaba mucho con preguntas. Porque muchas veces nos ponemos a predicar y hablar y hablar y hablar, no dejamos hablar a los demás. Cuando prediquemos tenemos que dar el mensaje y callar para que los demás hablen, porque hablando vamos a saber lo que necesitan. Es como el que va al médico. Si usted va al médico y habla el médico todo el tiempo, ¿no? Y entonces el que va a visitar al médico no le puede decir lo que le pasa. Entonces el médico le puede decir, como dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te recete? ¿Qué quieres que, no? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces la gente empieza a hablar y ya sale por sus bocas lo que hay, ¿no? Entonces es importante, cuando prediquemos el Evangelio, que sepamos callar y hacer preguntas y callar, para que la gente responda, como Jesús hizo, ¿no? Porque si no, a lo mejor les vamos a dar una receta que no es la que le conviene, no es la que necesita. Entonces es importante que la persona pueda hablar, ¿no? Entonces, dice que, ¿qué queréis que os haga? Entonces, en el versículo 33, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Maravilloso, ¿no? El Señor le hizo una pregunta y ellos respondieron. Lo que no podemos es decirle, venga, pues esto, pum, pum, empecemos a hablar, ¿no? Muchas veces nos han enseñado que predicar es hablar tú siempre, todo el tiempo. Pero Jesús no predicaba así. Jesús hacía preguntas. Porque quería que saliera de ellos lo que había. De su interior, por su boca. Entonces muchas veces yo he visto, y yo mismo lo he hecho, y hemos ido a predicar a la calle y nos hemos puesto a predicar en plan profeta, ¿no? Pum, 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 mensaje. Pero no hemos ido a la gente a preguntarle, ¿no? ¿Qué necesitáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué queréis? ¿Qué os hace falta? Jesús está aquí. Jesús tiene la solución. A ver. Y entonces la gente va a decir por su boca lo que necesitan y algunos a lo mejor insultan, ¿no? También eso está ahí. Sí, claro. Algunos dicen, qué bien, me ha dado la posibilidad de insultar y insultan, ¿no? Porque a Jesús le dijeron de todo. Si se lo dijeron al maestro, imagínense a nosotros. Pero hagamos las cosas bien, porque yo lo que veo es que Jesús, en cada situación, Él establecía algo. No era una situación más, sino que en cada situación Él iba a establecer algo. Algo iba a ocurrir. No era una situación más y ya venga otra, la siguiente y mañana otra. No. Establecía algo, establecía principios. Ocurría algo, ¿no? Y Dios nos ha dado a nosotros la unción para hacerlo también. Lo que pasa es que, ya le digo, estamos muy afectados por toda la parafernalia religiosa de donde venimos todos. De donde venimos y de donde estamos incluso, porque
algunos creen que las iglesias nuestras, las evangélicas, son mejores que las otras. Están muy equivocados. Están muy equivocados. Porque hay personas creyentes en todas partes. Y también la iglesia evangélica está metida en un espíritu religioso también. Y en una parafernalia. Pero no en mostrar a Cristo tal como es. Santo. Hay que mostrar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro testimonio. No ser religioso. No llevar una profesión, como dicen algunos, de profesión evangélico. Esto no es una profesión. Santo Dios. Esto es un camino. Es un caminar, es una vida. Amén. Más que una religión. La religión, como Jesús no la quería, los religiosos nada, chocaban con él. Chocaban con él. Y dicho esto, sigamos con la palabra donde dicen, esta frase me encanta, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Wow. Es muy fuerte. Pero claro, hay que verlo también en el plano espiritual. Amén. En el plano espiritual. Nosotros también tenemos que decirle al Señor, Señor, abre nuestros ojos. Así es. No creamos que ya lo hemos alcanzado, amados. Oh, Santo. Que el apóstol Pablo lo dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Pablo no creía que ya lo había alcanzado, ¿cómo podemos nosotros creer en un momento dado? El que lo crea, yo no digo que nadie lo crea, pero a lo mejor hay alguien que piensa de que ya lo ha conseguido, de que ya hemos llegado, cuando tenemos que decir, Señor, que sean abiertos nuestros ojos constantemente, Gloria a Dios. a ver las cosas como tú las ves. Esa es la clave. Verlas, ver como Él ve. No ver como nosotros vemos, sino ver como Él ve. Entonces Jesús, compadecido, aquí nos habla de que Jesús daba palabras a veces muy fuertes, pero la compasión nunca la perdía. No vaya a creer que era enfurecido, enfadado, sino que él dentro de su corazón se entristecía, le dolía ver que la gente no veía, que la gente seguía con la religión. Él nunca perdía, él nunca... dice aquí que se detuvo, ¿no? Se detuvo para hacer el bien, para sanar a alguien, para ayudar a alguien. ¿Por qué? Por la compasión, porque la compasión, amado, es la que te puede mover para que salves almas, para que las lleves al Señor. Solamente la compasión. Otras cosas no te van a ayudar, pero la compasión sí. Por tanto, nunca debemos de perder la compasión. Porque el Señor se compadecía de la gente y lloraba por la gente. Cuando veía, y dice, son como ovejas sin pastor. El versículo más corto de la Biblia que está en Juan dice, Jesús lloró. Creo que está en Juan, ¿verdad? Sí, fue cuando Dice, Lázaro. Jesús lloró. Dos letras nada más, dos palabras. Sí. Dos palabras. Wow. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida Wow. recibieron la vista. Y le siguieron. Y le siguieron. Mira qué bonito eso, ¿no? Que ellos recibieron la vista y le siguieron. Porque hubo algunos que fueron sanados de cosas también muy terribles como la lepra y todo, y no le siguieron. En cambio los ciegos sí le siguieron. Los que ya recuperaron la vista le siguieron. Entonces dice que cuando se acercaron a Jerusalén, capítulo 21 ya entramos en el 21, entonces vemos que Jesús, antes de entrar en Jerusalén, ocurre este episodio de los ciegos, ¿no? Lo primero que el Señor porque nada es por casualidad. Lo que el Señor quería era que la gente viera, que tuvieran los ojos abiertos. No que hiciera una fiesta con los ramitos y todo eso. ¿Entiendes? Que se puede hacer también, no pasa nada, ¿no? Celebrar, ¿no? Que bueno, que hoy es el día, eso no está mal, está bien, ¿no? No hay problema con eso. Pero lo que más busca el Señor es que la gente vea. Pero para eso tenemos nosotros que reconocer que somos ciegos. Que somos ciegos. O que somos, si no somos ciegos, medio ciegos. Porque usted sabe que algunos ciegos ven un poquito, ¿no? Por lo menos ven la penumbra de las cosas. Entonces necesitamos espiritualmente, amados, estamos hablando espiritualmente, podamos ver, podamos tener la humildad para decir, Señor,
No pretendo haberlo alcanzado ya. No creo que yo ya he llegado, Señor. Necesito que tú sigas No, Padre. limpiando mis ojos, tocando mis ojos para que vea las verdades, para que vea, para que te vea a ti, para que vea las cosas que tengo que cambiar todavía en mi vida. Amén. Porque no quiero que cuando tú llegues todavía esté con cosas antiguas, con cosas que no acabo de superar, ¿no? Para eso tenemos que orar, así, pedirle al Señor que nos limpie los ojos. No sé si dice que Jesús llegó, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna, o sea, una burra atada, y un pollino con ella, un burrito, más joven, ¿no? Desatadla y traédmelos. O sea, desatar a los dos. Desataron a los dos. Y porque dice traédmelos. Desató a la burra, porque usted sabe que el borriquito está allí, a lo mejor no hace falta atarlo, está con la madre, no se mueve de allí. Claro. Entonces, por eso dice desatarla a ella y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita. No hay más explicación, ¿verdad? No, el Señor no dijo de explicárselo, convencerlo. No, simplemente decirle: el Señor los necesita. Y luego los enviará, o sea, los devolverá, ¿no? Que quede claro eso. Entonces el Señor era muy específico en todo, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, ¿alguien lo puede leer? A ver esas Biblias, esos móviles, pero... Cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tremendo, Zacarías 9:9. Esto está en Zacarías 9:9. Entonces se sentó sobre el pollino. Se sentó sobre el pollino, porque el pollino no había sido nunca montado por nadie. Y el Señor todo lo que hace, lo estrena Él. Él es el primero en todo. Él no iba a coger a un animal que ya ha sido montado por otra persona, porque Él tiene esa dignidad que Dios le ha dado, O sea, de ser lo primero en todo, el primero en todo, y estrenar las cosas, las estrena Él. ¿Me comprende? Las inaugura. Entonces, claro, por eso cogió el pollino. Y los discípulos, bueno, dice aquí que es muy, muy fuerte esta profecía de Zacarías, donde dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, con mayúsculas, viene a ti. ¡Wow! Pone rey, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mire qué tremendo, ¿no? Es un pollino hijo de animal de carga. Mire qué tremendo. Eso se podría profundizar más. wow. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino. Y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Fíjense qué bonito, ¿no? O sea, la humildad del Señor se monta en un animal de carga, ni siquiera en un caballo. Un caballo sería como más ostentoso, más bonito, ¿no? Cogió el animal más humilde, un animal de carga. Entonces, en realidad, el Señor, en todo lo que hacía, despedía una humildad siempre, ¿no? Se mostraba una humildad en todos los pasos que Él daba, ¿no? Y de Él debemos de aprender, amados. Si es que, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ahí tenemos esa es nuestra vida, seguir los ejemplos de Jesús y caminar como Él caminaba y andar como Él andaba. Ahí está la clave, no en formar parafernalias religiosas y nuevas visiones y nuevas formas.
Dentro del mundo cristiano en general hay tantas cosas, tantas versiones, tantísimas, pero no solamente en otras religiones, sino también en la nuestra. Nosotros hacemos esto, nosotros pensamos lo otro, nosotros lo hacemos así, tenemos esta costumbre, tal cual, ¿no? Cuando en realidad la humildad de Cristo no quería, Él no fundó otra religión, Él lo que hizo fundó su iglesia, la iglesia, su cuerpo. Jesús no dijo, ahora vais a ser cristianos, no dijo eso nunca. De hecho, la gente es la que nos llamaban cristianos. Creo que fue en Antioquía donde la primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Eran discípulos de Cristo, simplemente. Pero luego el ser humano tiene que, precisamente por lo que tenemos de atrás, todos nosotros, de donde venimos, ¿no? Digamos, en cierta forma hemos sido enseñados de una manera religiosa, todos nosotros, ¿verdad? Y hemos seguido, hemos caminado de otra manera, pero nos queda como, digamos, un pozo, una influencia del pasado, que nos viene desde muy atrás, de miles de años. Claro. Y entonces seguimos, el hombre tiende a ser religioso, ¿no? Piensa que con la religión, que cumpliendo ciertas cosas, que viviendo ciertas celebraciones, esto, lo otro, y cumpliendo todo, ¿no? Ya con eso delante de Dios queda bien, ¿no? Pero el tema es conocer a Cristo de verdad, conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. Claro. O sea, nadie puede decir, no, yo quiero conocer a Dios. Cristo también, pero quiero conocer... No. Para conocer a Dios, al Padre, tenemos que conocer a Cristo. Olvídese que no hay otra manera. Amén. No hay otra manera. Porque el que nos muestra realmente al Padre es Jesucristo. Así es. Usted lo puede amar al Padre, por supuesto, ¿no? Pero es que si usted no conoce a Cristo, yo le digo la verdad, Eso, no puede amar a... no puede amar al Padre, porque yo digo por mí, no sé si a ustedes le pasó lo mismo, pero yo sabía que existía un Dios, pero no lo veía como muy turbio la cosa, ¿no? No lo entendía. Ahora, cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, empecé a pensar ya en el Padre. Empecé ya a adorar al Padre, porque fue Él el que me enseñó. Lo mismo a mí que a ustedes. Porque es Jesús el que muestra al Padre. Es Él. Y ya no lo muestra como un Dios, lo muestra como Padre. Por eso es la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, orad de esta manera. Nos dice hasta cómo tenemos que orar al Señor Jesús. Entonces, amados, es importante que nos centremos en Jesús. Amén. Si nos centramos en Jesús, nunca vamos a estar fuera de su propósito, de sus planes, de los planes de Dios. Tenemos que enfocarnos en Jesús. Ser cristocéntricos, que se llama, ¿no? En Jesús. Aleluya. Porque es el centro de todo. Es el primero en todo, es el príncipe del cielo, es el unigénito del Padre. Así de claro, es el Verbo. Es una de las personas de la Trinidad, es Dios mismo. Usted sabe que Dios en su inmenso amor se repartió en tres, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ser gente que también nos repartimos. Es un principio Wow, que tremendo. el apóstol ha estado hablando últimamente, el apóstol Hugo, los saludos, si me está viendo desde aquí, un abrazo. Mi padre del alma, el apóstol Hugo Pacheco, y la apóstol Isabel. Él hablaba de esto, ¿no? Que Dios se repartió. Porque yo estuve estudiando esta semana una cosa muy linda, que está en Juan 1:1, que es un versículo ese que te puedes quedar ahí a vivir, vamos, porque es que es tan profundo eso, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Cuando usted estudia eso bien, es impresionante, ¿no? Porque uno se da cuenta de que Dios Padre se dividió en tres personas, Wow, sí. pero es el mismo Dios. Entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, Él era Dios. Él era Dios. Se volvió hombre. Esa segunda persona, el Verbo, se hizo carne. Vino a la tierra. Pero era Dios. Wow. Era el mismo Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo también es Dios.
¿Me comprende? Él se repartió entre tres. Se dio a nosotros. ¡Cuánto amor!, ¿no? ¡Cuánto amor, amado! Por eso nosotros también tenemos que, en una medida espiritualmente, nos tenemos también que repartir, darnos a la gente. Porque aquí no hemos venido para ser grandes personajes. El que realmente conoce a Dios, el que realmente tiene el conocimiento de Cristo, porque ese, como dice en Efesios, para la unidad de la fe tenemos que llegar todos al conocimiento de Cristo. El que ha llegado o está en ello, ese no busca notoriedad ni protagonismo. Se la da toda a quien se lo merece, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, a Jesucristo, que es el que es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Es que lo es todo Jesús. Pero cuando decimos que lo es todo, es que Él es Dios. Pero ¿sabe una cosa? El orden no se pierde. Primero es Dios, Padre. Luego es Jesús. Porque lo dice en un versículo. Dice, todos fue sujetado a Él, menos el que le dio ese poder. O sea, todo está bajo Jesús, menos el Padre, que es el que le dio a Él ese poder y esa potestad, ¿no? Ese lugar, ¿no? O sea, que quede bien claro eso, ¿no? Pero en definitiva es Dios. El otro día leíamos el jueves, que estuvimos dando Filipenses 2, dice que Jesús no se aferró en que Él era Dios. No se aferró, no estimando ser igual que Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, bueno, yo es que soy Dios, entonces pues no. La humildad tan grande, ¿no? Ahí es donde tenemos que, si comprendemos estas cosas, vamos a conocer al Señor, vamos a conocer al Padre. Primero al Señor, que fue el que se hizo carne, que fue el que se hizo hombre. Él es el que nos va a mostrar siempre al Padre, porque Él se hizo hombre y nos mostró al Padre. Es el Hijo. Entonces, Él es el que nos va a ayudar a conocer al Padre, porque el Padre es grandísimo eso ¿no? Hablar del Padre es como, ahí se te va a la mente, o sea, ahí no puedes llegar a entenderlo, ¿no? A Jesús sí puedes llegar a entender algo, porque Jesús, de hecho, hay un conocimiento que es para la unidad de la fe, es con el conocimiento del Hijo de Dios. Ahí sí podemos entender, porque Él vino como una persona, se manifestó aquí en la tierra en carne, con un cuerpo, ¿verdad? Y Él es el único que nos puede mostrar al Padre, ¿no? Con perdón voy a... Santo Padre, las 11 menos cuarto. Se nos ha ido ya más de media hora. 12, ¿no? Y no hemos salido del versículo, y que nos quedan 3 capítulos. Las 12 menos cuarto. Sí, bueno, las 12, claro. Es que han cambiado Ha cambiado la hora, es que ese reloj hay que cambiarlo. No, digo que son menos cuarto ya, y que el tiempo ha volado. Wow, María de Dios. Ay, Padre, uno trae planes y luego el Espíritu Santo, que es el que manda, nos lleva. Bueno, sigamos, pues. A ver hasta dónde podemos. Entonces dice... En el 6. En el 6, ¿no? Gracias. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Muy importante la obediencia. Trajeron el asna y el pollino, lo pusieron sobre ellos, le pusieron los mantos, ¿verdad? Y Él se sentó encima. ¿Qué importancia? Esto también tiene un reflejo también en lo espiritual, los mantos, ¿no? Nosotros como también tenemos que ser como los siervos de Dios, son animales de carga también. Sí. Y tienen que llevar mantos, como llevaban los pollinos. Pero es un tema para profundizar en ello, ¿no? Dice, y Él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino. Sus mantos, perdón. Mire qué bonito eso, ¿no? Eso no se hace cuando se celebra en las calles, pero eso sí que es bonito, porque eso realmente muestra, Señor, pasa por aquí, te doy mi manto para que pases por encima. Dignidad, excelencia. O sea, maravilloso, ¿no? Tendían sus mantos para que pasara con el pollino encima de sus mantos. Wow. Dice, y otros, o sea que había otros que hacían otra cosa, cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. También.
sea, que también en el camino iban como haciendo una especie de una enramada así, como digo yo que sería así, porque si le echaran las ramas se iba a tropezar el pobre pollino, pero a lo mejor como para hacer así dibujar el camino, y en el centro iban los mantos, ¿no? Precioso, ¿no? Y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba a gran voz diciendo, Hosana al Hijo de David. Me río porque dice que había gente que iba delante, que hacían eso ahí delante. Si usted estuviera allí, o sea, transpórtese en el tiempo allí, en este momento. ¿Usted dónde se pondría? ¿Delante o detrás? Por naturaleza, ¿usted qué haría? A ver, respóndame. ¿Cómo? Detrás. Claro. Yo detrás. Usted va a ver a alguien y se pone delante. No, porque le doy la espalda, no lo podría dar. Claro, es que no tiene sentido, ¿no? Si él es el protagonista, Claro. si él es el centro de todo, ¿cómo te pones delante? Ponte Pero si detrás. se da cuenta una cosa, eso es lo que hacen los religiosos, Wow. se ponen delante. Qué tremendo. Y eso ocurre en la realidad cuando sacan procesiones de todo tipo, no estoy criticando a esa iglesia en particular, da igual, cualquier celebración, se ponen delante. Los religiosos, los que quieren figurar, pero los que clamaban iban detrás, siguiendo sus pisadas. Parece un pequeño detalle, pero es importante ver esto. Dice que los que iban detrás aclamaban al Señor diciendo, Hosana al Hijo de David. Porque hace esta explicación en el Evangelio, porque está explicando, ¿no? Porque está diciendo, había unos que iban delante, ¿no? Delante, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, la de atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente, no lo conocían todavía, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No se enteraban, no se acababan de enterar. El profeta de Nazaret de Galilea. No se daban cuenta, y acababa de sanar a unos ciegos, ¿no? Y no había parado, porque si usted se da marcha atrás en los capítulos anteriores, el Señor no para de hacer milagros, de sanar gente, ¿no? Entonces, mire lo que ocurre ahora. Después de este episodio tan bonito, con el borriquito, todos ahí aclamándole detrás, ¿no? Dice que Jesús entró en el templo. Ojo, cuidado con esto. En el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo. Compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y algunos dirían, ay Señor, con lo bien que lo íbamos pasando con la borriquita y todo, ¿no? Y ahora esto nos va a tropear un poco el día, ¿no? ¿Qué le explicamos a la gente? ¿Cómo le vamos a decir que tú eres el Salvador? Pero fíjese que Jesús iba primero dándole vista a los ciegos y luego purificando la casa de Dios. Wow. Llegó al templo y mire lo que hizo, ¿eh? Entonces, si nosotros estuviéramos allí hoy, trataríamos de explicarle a la gente o de justificar, no, es que tendrá un mal día, es que hoy se ha levantado el Señor un poco. Diríamos, no, tendríamos que decir, no, amén. Lo que ha hecho el Señor es correcto, todo es correcto, porque Él es Dios también, Aleluya. es correcto. Amén. ¿Qué diríamos? Amén, Señor, amén, te apoyamos, te seguimos. Y si hace falta, te ayudamos a tirar las mesas. ¿Sí o no? Así Hay es. que tirar las mesas a veces, hay que romper. Hay que romper con las cosas que son religiosas, que no son correctas, de acuerdo a la Escritura. Amén. Amén, amado. Y si echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, siempre enseñó la palabra, siempre, como le dijo a Satanás cuando le tentó 3 veces. Escrito está, como diciendo, no te olvides, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Uf, madre mía, esto no lo dice en el día de la borriquita ni nada de eso, ¿eh? Pero esto ocurrió.
Esto es lo que ocurrió. Tremendo, ¿no? Oh, Señor. Y vinieron a él en el templo ciegos, mire, ciegos y cojos. ¿Y qué hizo? Y lo sanó. Y los sanó. Tuvo compasión. Pero los principales sacerdotes, los religiosos, ¿verdad? Los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Imagínense, estaban sanando enfermos, estaba devolviéndole la vista a los ciegos y ellos se indignaron porque el Señor rompió el protocolo religioso Wow. y tiró las mesas y rompió todo aquello y dijo, habéis convertido la casa de oración, la casa de mi padre, en una cueva de ladrones. Tremendo, ¿no? Usted sabe que unos años más tarde ese templo fue quemado, fue destruido, ¿eh? Y hasta el día de hoy no se ha hecho el tercer templo. Desde aquel día, desde ese templo, no se ha vuelto a hacer más templos. Y Israel fue esparcido por toda la tierra. Tremendo. Y le dijeron los que se habían indignado, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? O sea que la alabanza hay que perfeccionarla. Wow. Wow. Cuidado con esto. Cuidado que hay curvas. Esto tenemos que verlo más profundamente otro día. Pero mire qué tremendo, ¿no? De la boca de los niños y de los que maman. Quiere decir que estaba diciendo el Señor ahí, en una de las cosas que yo entiendo, pero que hay muchas más, es que aquellos, los que son como niños, los que son, ¿cómo le diría?, delante del Señor, inocentes, ingenuos, delante de Dios, porque delante de Dios no podemos ser listillos, Oh, santo. que lo sabemos todo y que tenemos mucha revelación de todo. Es mejor que seamos humildes y digamos, Señor, sin ti no soy nada. Y lo que tengo es porque tú me lo has dado. Oh, santo, amén. Sí, pero algunos dicen, pero yo he currado, ¿eh? Yo me lo he currado, como dicen aquí en España. Yo me lo he trabajado, yo llevo muchos años. No, amado, eso es una equivocación decirlo. Lo que tenemos y lo que somos se lo debemos todo a Él, por la eternidad. Y no habrá nunca manera de que podamos pagar esa deuda. Pero sí podemos por lo menos agradecérselo y servirle y compadecernos de los demás. Y no ser religiosos. Porque los religiosos tienen miedo al ridículo, tienen vergüenza y quieren seguir tradiciones de los hombres. Porque es que son tradiciones de los hombres. Y las tradiciones de los hombres no van con la voluntad de Dios. Dice, miren lo que les suelta, porque estaban allí aclamando en el templo, aquellos que decían, Hosana al hijo de David. Ellos se indignaron, ¿no? Y entonces Jesús les dijo, oye, estos que dicen, oyes esto es lo que dice estos, como si no fueran personas, decir, oyes estos los que dicen, como diciendo estos, ¿no? Nosotros somos los santos y perfectos, somos nosotros, estos son pecadores. ¿No estás oyendo lo que están diciendo? Y el Señor le contesta, sí. Mira qué tremendo. Sí, con un punto y coma. El Señor le dijo, sí, claro que lo oigo. ¿No leísteis? Le dice el Señor. Mire cómo el Señor le hace una pregunta. Porque está dándole un versículo que está en el Salmo 8.2, por si lo quiere anotar. Salmo 8.2, le dice en pregunta, en versión en modo pregunta, como el Señor trabaja mucho en modo pregunta. Así que nosotros tenemos que ponernos en el modo pregunta para cuando vayamos a hablarle a la gente y sobre todo a este tipo de gente. Dice, de la boca de los niños, ¿no leísteis de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Porque en ese momento lo que estaban haciendo la gente era alabar al Señor. Claro, Hosana al rey, Hosana al hijo de David, estaban alabando. Y a ellos no les gustaba esa alabanza, porque ellos querían la alabanza a ellos. Para ellos mismos. Ellos querían la alabanza para ellos. No les gustaba
que alabaran al Señor. Entonces dice, de la boca de los niños, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Como niños. No en la madurez, tenemos que ser como personas mayores ya, como es natural, ¿no? Pero en nuestro corazón tenemos que ser como niños. Los niños confían, los niños son dóciles. Así tenemos que ser nosotros con respecto a Dios, como niños. Dice, niños, de la boca de los niños y de los que maman. Imagínense, ¿no? Tenemos que considerarnos niños para que Dios nos siga alimentando y dándonos de comer el pan de cada día, amado. Claro. Tenemos que ser humildes. Y dejándolos, no se quedó allí a discutir con ellos, como hacían algunos apóstoles que les gustaba mucho discutir con los judíos. Dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. O sea, el Señor resolvió y se marchó. Y se fue. No se quedó allí todo el día a ver todas las celebraciones que salían por las calles. Sino que cogió, entró, fue al templo, sanó a los enfermos, sanó a los... y se fue. Se acabó todo. Así es el Señor, ¿no? El Señor es estudiando su comportamiento, estudiando cómo Él se mostraba, cómo hablaba, cómo enfocaba las cuestiones. Es que eso nos ayuda mucho, amado, para que nosotros le imitemos, le sigamos. ¿Qué es seguirle, sino imitarle? Sino pisar donde Él pisa, amado. Si es que nos lo puso fácil. Lo que pasa es que a la hora de practicarlo es difícil, porque hay que dejar cosas a un lado, y muchas veces a uno mismo, y el sentido del ridículo, de la vergüenza. Pero hay que seguirle, amado, hay que seguir sus pisadas. Si hacemos como Él hizo, si seguimos, si le imitamos a Él, vamos a tener éxito, porque el éxito va a ser de Él, no va a ser nuestro. ¿Me comprende? Y si nos persiguen, y si nos critican, y si lo hicieron al maestro, claro, mucho más a los discípulos que somos nosotros, ¿verdad? Porque ante todo nosotros somos todos iguales, somos discípulos. Unos tenemos una función dentro del reino, otros tienen otra. Cada uno tiene su función. Los 5 ministerios son 5 funciones, son ministerios con minúsculas. Usted verá que cuando habla de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, lo pone en minúscula, ojo. En minúscula. Son oficios, funciones dentro del cuerpo, no lugares de reconocimiento, de protagonismo. Por eso recuerdo el daño que se ha hecho mucho con estas cosas, ¿no? Por el culto a la personalidad y todas estas cosas. El otro día escuchaba yo a un pastor que, muy poco, porque no tengo tiempo, la verdad, no es por nada, pero le sigo en las redes, ¿no? Y pone siempre titulares. Yo leo el titular y ya sé de qué va a hablar, para que no hace falta que lo escuche entero, ¿no? Y decía de que estaba hablando mal de los apostólicos, porque dice que hay apóstoles que se ponen su nombre con mayúscula. ¿Me entiende? Apóstol con mayúscula. Hombre, si la pone como la primera palabra de la frase, tiene que ser con mayúscula. Claro. Pero luego, en medio de la frase y del escrito, de lo que sea, ya no es con mayúscula, es con minúscula, porque vamos a ceñirnos a lo que dice la palabra. Los 5 oficios, los 5 están con minúsculas. Son oficios, son funciones que tenemos en el cuerpo cada uno. Es como en un cuerpo están los riñones, está el hígado, está el corazón, ¿verdad? Hay un montón de cosas importantes, básicas, ¿no? Que sin ellas no podría tirar el cuerpo. Pero tienen su función dentro del cuerpo. El único que siempre es con mayúscula es Dios, es Jesús y es el Espíritu Santo. Ahí siempre mayúscula. Pero los hombres, minúsculas. Porque tenemos funciones dentro de un cuerpo. No somos lo más importante del cuerpo, ni como dicen por ahí una frase que dice la gente cuando es el ombligo del mundo, ni o la última Coca-Cola del desierto. Para nada, amado. Jesús
es el que merece toda la alabanza. Por eso dice que me ha gustado mucho este versículo que el Señor citó, porque mire los versículos que citaba el Señor. Si estaba recopilando los versículos que Jesús citaba, Wow, tremendo. está todo ahí, todo el mensaje lo cubre todo. Mire lo que dice, me encanta esta frase y con esto nos vamos a despedir. Dice, ¿oyes los que dicen esto? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? La alabanza tiene que ser perfeccionada, ¿sabe por qué? Porque la alabanza solamente va dirigida a Él, Oh, santo. al Padre o al Hijo, no a ningún hombre. Por eso hay que perfeccionarla. Amén, amados. Alabémosle a Él, como hacía la gente, clamando, Hosana al Hijo de David, clamándole. Y a los religiosos no les gustó eso. Y entonces le dijo, pero si es que de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La alabanza tiene que ser perfeccionada. Por tanto, amados, cojamos el camino de la humildad, porque si Cristo fue humilde, siendo Dios, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Qué esperamos nosotros de los hombres? ¿Me entiendes? Por eso es una persona que carece de humildad y que se suba a un púlpito, todavía no ha entendido todavía no ha entendido a Cristo. No ha entendido a Cristo todavía. Ha entendido una parafernalia religiosa, un oficio o una profesión, pero no ha entendido a Cristo. Oh, santo. El conocimiento de Cristo, el conocer a Cristo. Ahí está la clave, amado. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Aquí nos vamos a despedir. Saludos a los que se han conectado. El tiempo se hace muy corto, muy corto. Ana, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Sevilla. Te bendecimos y ahora vamos a orar un momentito y a recoger las ofrendas en general para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento maravilloso que hemos vivido en tu presencia. Queremos glorificarte, queremos alabarte, Señor, porque tú eres digno de ser alabado con mayúsculas, Señor. Señor Jesús, tú eres el que merece la alabanza, Señor, totalmente, Señor. La alabanza, Señor, se perfecciona en la boca de los niños, en la boca de la gente que no se cree importante, que no se cree protagonista, cuando solamente tú eres el protagonista, Señor. Solamente tú eres el digno de ser alabado por lo que hiciste, por lo que eres, por cómo Dios te puso, te exaltó a lo sumo para que fueras el Rey y el Señor de todos nosotros, nuestro sacerdote eterno. Te damos gracias y te alabamos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, y por supuesto un abrazo. Gracias, papá. Gracias a Dios, porque todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor, que te repartiste en 3 partes y te diste a tu Hijo para que viniera a la tierra. Lo entregaste tu unigénito para que hoy en día nosotros podamos decir, Abba, Padre, podamos reconocerte, Señor, a ti como Padre y tú nos puedas adoptar a través de Él. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por el sufrimiento, por el rescate que tuviste que pagar para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de esta gran bendición que es conocerte, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Despídenos, Señor, ahora en tu paz y en tu bendición. Hasta la próxima reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Y bendice a todos los que se han congregado también a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor, danos una semana bendecida en ti. Que podamos seguir sirviéndote, alabándote y exaltándote como solamente tú te mereces. Amén. Y amén. Gracias. Gracias, papá. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea tu nombre. Amados, bendiciones. Nos estamos viendo la próxima semana.